Primero que nada, les quiero agradecer a, a, a todos por su participación en este evento en donde la Escuela de Arquitectura no se podía quedar callada sobre un evento tan importante como la conmemoración de estos 200 años de la República de Costa Rica, de lo cual tenemos muchísimo que hablar y en esta tarde pues decidimos hablar de algo que parece que nos es muy familiar, pero que sin embargo algunas veces por ser tan familiar pues no nos ponemos a detallar en aspectos tanto históricos, formales, morfológicos, eh, incluso normativos. Y esto que nos es tan familiar, pues es la ciudad de San José. Y para ello, para esta conmemoración de 200 años de la República de Costa Rica, la escuela le ha solicitado la participación a 3 docentes e investigadores eh, que su trabajo en docencia e investigación siempre está vinculada o está vinculado con la ciudad, con esos elementos que componen a la ciudad, que no son solo los físicos, sino también los socioeconómicos. Entonces, hoy les agradezco muchísimo la participación a estos 3 docentes e investigadores, Jaime Gutiérrez, por un lado, Helga von Breiman por el otro y Luis Durán. Jaime, me voy a permitir hacer una pequeña introducción de cada uno de nuestros panelistas. Posteriormente le vamos a dar la palabra a el doctor Jaime Gutiérrez. Helga, ¿me puedes ayudar con admisiones, por favor? Gracias. Para que nos hable un poco y nos ponga a tono en ese momento en donde obtenemos o nos convertimos poco a poco en república. Luego a la doctora Helga von Breiman, quien va a contarnos un poco sobre el siguiente siglo y, y posteriormente al máster Luis Durán, quien nos hará una serie de reflexiones sobre qué es lo que ha estado sucediendo en estos últimos 21 años del siglo XXI. Entonces, me voy a permitir hacer una breve introducción de las 3 personas, los 3 panelistas que nos acompañan hoy. El doctor Jaime Gutiérrez es docente e investigador de la escuela desde 1991. Jaime es un artista y es un historiador del arte que tiene un doctorado en historia medieval. Hace su formación de historia del arte y de la arquitectura en la Escuela del Museo del Louvre en París, además de que lo acompaña mientras hace esos estudios base y los estudios de doctorado, pues lo acompaña con su trabajo siempre en las artes escénicas, en la danza y además estudios de idiomas que los acompañan. Como les digo, desde el 91 ha estado trabajando en la Escuela de Arquitectura, impartiendo los cursos de introducción a la historia, historia de la arquitectura, y también ha trabajado en el posgrado en arquitectura con cursos también sobre historia, historia del jardín e historia de las ciudades. La doctora Helga von Breiman es docente de la escuela desde el año, perdón, se me perdió, 2015.
Helga es licenciada en arquitectura por la Universidad de Costa Rica, por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, y tiene una maestría en planificación urbana y ordenación del territorio, y un doctorado en periferias sostenibles y vitalidad urbana, ambos de la Universidad Politécnica de Madrid. También es así la versatilidad de nuestros docentes. También tiene estudios de escultura y está trabajando también con esculturas en estos momentos, además de su trabajo en docencia directa, investigación y acción social. Y los estudios los hace en la Facultad de Bellas Artes de nuestra universidad. Y actualmente está terminando la maestría académica en investigación psicológica en esta misma universidad. Helga trabaja como consultora en el área de urbanismo y planificación para distintas entidades, incluyendo el laboratorio de ciudad y territorio de nuestra escuela. Es la directora de la revista Arquis, que tiene, bueno, una publicación bianual, y la pueden buscar en la página web de la escuela o en la página de las revistas de la Universidad de Costa Rica. El máster Luis Durán es licenciado, bueno, bachiller y licenciado en antropología social por la Universidad de Costa Rica y especialista en gestión de proyectos culturales en medio urbano por la Universidad de la Cooperación Internacional. Luis tiene un magíster en antropología y otro magíster en estudios culturales, ambos de la Universidad de los Andes en Colombia. Y actualmente es doctorando en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional de Costa Rica. Es docente de nuestra escuela desde el año, si no me equivoco, 2013. Luego me corriges, Luis. Y ha participado en diversos cursos del área teórica en el grado, Introducción a la Historia de la Arquitectura, Teoría de Investigación Urbana, cursos optativos como Taller de Etnografía Urbana, Ciudad y Mujer, Literatura, Cuerpo, Género y Ciudad, en otros. También es editor de la revista, de la escuela, revista Arquis, perdón, y en este momento es el coordinador del Laboratorio de Ciudad y Territorio, la CITE, del cual también Helga es participante. Sin más, creo que ya les tomé mucho tiempo, así que les agradezco muchísimo su tiempo y estoy segura que esta tarde pues aprenderemos muchísimas cosas de ustedes y de esa ciudad de San José que iremos viendo en distintos tiempos históricos. Gracias. Jaime. Buenas tardes a todas y a todos los participantes de la conferencia y a la directora de la escuela, doña Zohra Sasa, darle las gracias por haberme invitado a participar en este conversatorio. A la doctora Helga von Bremen, saludos, y a don Luis Durán también, saludos a ambos en estas tardes lluviosas del mes de septiembre del año 2021. Y con todos los presentes también les agradezco su atención y su presencia el día de hoy. Yo, es decir, en una primera instancia, ¿qué les digo? Pues les voy a dar los 3 puntos bajo los cuales analizaré de la temática que me fue adjudicada, es decir, San José en el siglo XIX. Me voy a salir un poco de los límites, sobre todo para el siglo XX, un toquecito. Les digo que la intervención será, pues digo yo, extremadamente positiva. Es decir, los principios bajo los cuales les voy a charlar son muy exaltadores y exaltantes para Costa Rica, ya que estamos pues en un bicentenario y no es siempre que se cumplen 200 años
de existencia. Entonces la fecha marca un punto ahí crítico para nuestra historia, ¿no? Entonces, fíjense que la primera instancia que voy a hablar es sobre la permeabilidad o la movilidad de la sociedad costarricense. En general no voy a hablar exactamente sobre San José, pero voy a usar casos particulares en este asunto. Permeabilidad, es decir, la noción de que no hay una jerarquía extremadamente cerrada, sino que efectivamente hay un movimiento ahí particular. Después, a nivel de la arquitectura, quisiera señalar y quisiera indicar la originalidad de los creadores o arquitectos o contratistas o constructores que van a participar en el perfil de la ciudad. Y en tercera instancia, la visión. Entonces, permeabilidad, originalidad, visión. Es los 3 puntos bajo los cuales les voy a conversar un rato. Entonces, a nivel de la permeabilidad, me ha interesado sobre todo por los casos de 4 personas, voy a cogerlo históricamente, es decir, de 4 personas que van a participar en esta historia nuestra. 4 personas, es decir, don Juan Manuel de Cañas Trujillo, Pastrana Sánchez y de Madrid, el último jefe político subalterno de la corona española en Costa Rica, el que firma el acta de la independencia para Costa Rica, los 2 hermanos, don Agustín y don Atanasio Gutiérrez de Lizarzábal, y en cuarta instancia, la Bella del Guanacaste. Es decir, cuatro individuos que si quieren me dan a mí, me expresan un poquito esa permeabilidad. Si queremos en la primera instancia con don Juan Manuel de Cañas Trujillo, bueno, voy a entrar de una vez en material. Don Juan Manuel de Cañas Trujillo, no voy a dar los nacimientos, eso lo podemos buscar hoy en día, fechas, etcétera, etcétera, pero como les digo, es el último jefe político subalterno de la provincia de Costa Rica dentro de este contexto. Y resulta que el señor tiene, además de las 2 esposas que va a tener, bueno, enviuda y se casa otra vez, va a tener en Costa Rica, que las tiene en Nicaragua, están arriba en Nicaragua, en Costa Rica, sin embargo, va a tener hijos con una señora que es hija de lo que se ha conversado de una India pura. Entonces, este señor español va a tener, como les digo, hijos con doña Francisca Ramírez, Ramírez y Pacheco, hija, mitad india, puesto que esa señora Pacheco era con el nombre que le ponían a los indígenas para simplificar las cosas. Y entonces va a tener su hijo va a ser don Nicolás Cañas Ramírez, que va a ser, como les digo, un cuarto indio, si podemos decir, en ese asunto. Y me interesa también la relación que va a tener con don Agustín Gutiérrez de Lizarzábal, puesto que los nietos de esos 2 señores se van a casar. Entonces me indica a mí una sociedad, digamos, donde tenemos ese aspecto de que la sangre india va a estar en algunas de las familias, son familias, es decir, don Nicolás Cañas Ramírez va a casar con doña Feliciana. Disculpen si tengo lagunitas, pero hay momentos en que todos los nombres se me van un poco enredando. Doña Feliciana Alvarado y Velasco, es decir, que son pues nombres de gran resonancia en Costa Rica, y don Nicolás de rama legitimizada, porque digamos que don Juan Manuel de Cañas Trujillo, al atenderse de vuelta para Nicaragua, legitimiza a sus hijos en documentos que se han perdido, desgraciadamente. Mi padre dijo haberlos visto, pero por cuestiones de la familia se fueron perdiendo, por descuidos se fueron perdiendo. Entonces esos documentos de la legitimización
de los Cañas Ramírez desapareció en la historia. Entonces, don Juan Manuel va a tener hijos con esta señora y el hijo se va a casar muy bien con una señora Alvarado y Velasco. Es decir, entonces eso quiere decir, me da la idea de que no hay una noción como de estigma para el matrimonio este que se está haciendo, sino que favorece, pues se favorece en el contexto que digamos, las reputaciones de los señores estos y permiten la continuidad dentro de la sociedad costarricense de estas figuras. Entonces, y además los tataranietos de estos señores, bueno, ahí es donde entra el otro hermano, don Atanasio, don Agustín y don Atanasio. Don Agustín es el presidente del primer Congreso Constituyente de Costa Rica, 1824 al 25. Entonces, es decir, por un lado tenemos el español y por otro lado tenemos el costarricense, que es formador del Estado costarricense, puesto que es un individuo, como les digo, el presidente del primer Congreso Constituyente, y también va a tener, si me permiten momentáneamente, va a tener, don Agustín va a ser la única persona que ha logrado ocupar la presidencia de los tres poderes del Estado. Ocupa el poder legislativo en 1824, el judicial en 1827 y el ejecutivo en 1834. Es el que redacta el primer reglamento de instrucción pública que hubo en Costa Rica y es también autor del primer libro sobre derecho publicado en Costa Rica. Ese es don Agustín. Y como les digo, don Agustín, la nieta de don Agustín se va a casar con el nieto de don Juan Manuel de Cañas Trujillo. Es decir, del cuarto indio, medio indio, va a casar, digamos, por un lado, por los que están estableciendo la Constitución de Costa Rica y por el otro lado, los que le dan la independencia a Costa Rica, puesto que don Juan Manuel de Cañas Trujillo es el que firma el acta de independencia por España. Entonces se me mezclan esos dos personajes y me pareció interesante ese aspecto, realzarlo, esa cuestión digamos, de esa permeabilidad, de esa movilidad que tenemos en la sociedad costarricense de esa época. Después, es decir, la que me toca también tocar es la Bella del Guanacaste. La Bella del Guanacaste, doña Josefa Elizondo del Villar, casa en primeras nupcias con don Bernardino Urtecho Marucci, es decir, que son de guanacastecos. A doña Josefa Elizondo es bautizada en Liberia en 1825, muere en los años 50, pero es decir, es una mujer que va a dar mucho que hacer. Hay historias fenomenales sobre ella. La tratan de secuestrar, fusilan gente por ella, es decir, va a causar unos estragos tremendos por su belleza, la dicha bella del Guanacaste. Y lo que me interesa a mí en este caso no es tanto esa historia, la anécdota, sino el hecho que se casa con un señor nicaragüense. Sí, guanacasteco, nicaragüense. La sociedad costarricense tiene esa permeabilidad, no solo, digamos, entre la población indígena que se asocia y se integra a la población española, sino que también la población, digamos, costarricense y nicaragüense que se encuentran en estos señores, en la Bella del Guanacaste y en estas instancias. Entonces, me pareció interesante señalarles eso para una Costa Rica del siglo XIX, no necesariamente a San José, pero don Agustín se mueve a San José, se radicado en Cartago, pero decide, después de la muerte de su esposa, volver a San José en 1829, se desplaza él y se instala de vuelta a San José. Entonces ahí me trae toda esa línea de gente que viene en convergencia hacia la capital. De la segunda y del segundo principio, es decir, la noción esta de la originalidad de la arquitectura,
es que fíjense que si uno se empieza a ver los edificios históricos de los que nos quedan, los que no hemos votado, nos damos cuenta que efectivamente, y lo que se dice de ellos y lo que se anuncia de ellos, es que hay una noción pues un poco autoritaria, un poco digamos, pues no, no digamos autoritaria, sino de autoridad, de querer usar estilos históricos, historicistas, podríamos decir, pues estamos en el siglo XIX, historicistas asociados, digamos, a el neoclasicismo y a varias otras etiquetas que se le pueden dar a todas estas nociones. Pero si uno se fija en esos edificios, si uno se va a ir a ver, es decir, en los que puedan haber, ¿qué les puedo decir? Ustedes conocen el Hospital de Punta Arenas, el Colegio de Sion, el Palacio Episcopal, el Teatro Variedades, el Colegio de Señoritas, la Biblioteca Nacional, el Liceo de Costa Rica, el Hospital San Juan de Dios, el edificio metálico. ah, ah, Tenemos que, es decir, los estilos no son estilos puros. Lo que tenemos es una reformulación personal de estos señores arquitectos y constructores de lo que son los estilos historicistas. Y en esa reformulación muestran talentos de creadores indudables. Entonces, a pesar de que ciertamente pues la modernidad va a descartar enormemente los estilos historicistas, ¿qué les puedo decir? La Carta de Atenas de 1933 con el artículo 70 que dice que no hay que hacer eh, estilos que les dijera copiados de los estilos históricos. Aquí no en Costa Rica, en San José, es interesante ir a ver los edificios y no verlos desde el punto de vista de copias, porque no son copias. Son estilos, es decir, entrando un poquito, no sé, el liceo señor, el colegio señoritas. Ciertamente reconocemos los estilos clásicos, las columnas, los frontones, las consolas, todo el vocabulario, digamos, de los elementos clásicos que se han utilizado, pero están utilizados y están reformulados de manera totalmente innovadora. Entonces, se me hace muy, muy difícil tratar de, es decir, pretender a descartar todos estos estilos historicistas, sino que me parece más interesante subrayar el hecho de que no son copias, son estilos, o no son estilos, son obras originales, inspiradas en los estilos historicistas, pero son obras originales de estos señores constructores que los están haciendo. Entonces, es decir, eso me pareció muy interesante, entre ver la permeabilidad de una sociedad que se formula nuevamente, de una sociedad que también que es original en arquitectura, que a pesar de que ciertamente recibe muchas influencias europeas, pues por el edificio metálico que viene desde ensamblado de Europa, la originalidad ciertamente es europea, pero el hecho que Costa Rica haya comprado ese edificio, que haya querido instalar ese edificio, indica, si queremos, un elemento ahí de como les digo, un afán de innovación que me parece que hay que señalar en estos 200 años. Es decir, porque, es decir, no sé, es decir, un mérito, diríamos, en ese asunto, en tener una sociedad que por pequeñita que era permeable, como decíamos en las primeras instancias, en estas remotidades, ciertamente los criterios digamos, clasistas no aplicaban, sino que pues la gente seguía su vida cotidiana y sus amoríos cotidianos y sus instancias cotidianas en este caso. Entonces, eso me pareció interesante señalarlo. Y en la tercera instancia, la de la visión, de que va también con esa noción de la innovación en el asunto, me parece interesante también señalar algunos aspectos. No sé, ¿qué les podría decir? La primera cañería en hierro que don Juan Rafael Mora Porras va a querer instalar en Costa Rica, porque a partir del 58, pero que se va a hacer hasta el 65, de la cual nosotros tenemos asociada a esa cañería de hierro, la fuente del Cupido, que está enfrente de la biblioteca.
la asociación de la fuente con esa cañería es importantísima. Entonces, es decir, Costa Rica va a ser, San José va a ser una de las primeras ciudades del planeta de tener una cañería de hierro y el suministro de agua satisfactorio en esos momentos, puesto que había una epidemia de cólera que se suscitó después del 56 y pues, los problemas de la distribución del agua la habían suscitado. Juan Rafael Mora va a querer establecer esa cañería, como les digo, pero que no se hará hasta el año 65. Entonces, asociado, como les digo, ese perfil me pareció interesante. El segundo que me parece fenomenal también es que ustedes lo conocen, pues los que son alumnos míos lo saben, o que han estado conmigo en el curso de arquitectura, de historia de arquitectura 3, es decir, la aparición de la electricidad, del alumbrado eléctrico público en las calles de San José. Y quiero compartir una imagen con ustedes que tengo acá, esta una foto que está ahí en el internet de San José en 1885. Vean lo que debe haber sido San José con la carreta de huellas en ese instante. Pero pensemos que ya para esta época ya San José tenía alumbrado eléctrico. El 7 de agosto de 1884 es cuando se prende, déjenme chequear las fechas mías, el 9 de agosto, perdón, se inaugura el servicio eléctrico en San José al ser las 6:15 de la tarde. La planta se ubicó en el barrio Aranjuez, tenía una fuerza de 75 caballos, generaba 50 kilovatios para 25 lámparas de carbón, sustituyendo las lámparas de Canfín que habían. Los habitantes de la capital y de las ciudades de Alajuela, Heredia y Cartago abarrotaron las principales calles capitolinas para presenciar el momento en que la luz natural se iba ocultando, esperando que se prendiera por primera vez el servicio de alumbrado eléctrico. Entonces vemos, es decir, esa noción, esa visión, y lo dicen por todo lado, que somos la tercera ciudad del planeta que va a tener alumbrado eléctrico público. Entonces, es decir, San José va a tener esa, no solo la primera cañería en ese sentido, suministro de aguas, sino también, es decir, esas 25 lámparas, no sé dónde estarían situadas las 25 lámparas de carbón, a donde, alrededor del barrio Aranjuez tal vez, o no sé, el centro de San José ciertamente va a variar mucho en la historia, pero tenemos ya esa presencia de un alumbrado público en las calles de San José para este momento de la historia. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX vamos a tener dos elementos que me pareció emblemáticos para contarles a ustedes de eso que tenemos y para fomentar esta noción de la innovación y de la visión que tenemos de la gente que hizo San José, de los creadores de San José. Una visión que les digo que de mérito y que yo le doy una calificación de meritazgo y de innovación extremadamente importante. Y en tercera instancia, perdón, en segunda instancia, este tercer punto, la visión educativa, es decir, y esa ya me meto un poco en el siglo XX, de San José, cuando existe lo que se llama la donación González Laman, es decir, doña Amalia Laman Carazo de González, eh, le va a regalar la Universidad de Costa Rica. No existía en esos momentos, pero la Universidad de Costa Rica abrirá sus puertas de nuevo en 1941. Para esa época habían escuelas independientes, la Escuela de Derecho, la Escuela de Farmacia, la Escuela de Bellas Artes, eventualmente la Escuela de Agronomía se va a unir a esos juntos, van a querer formar campus. Entonces, doña Amalia, ¿qué es lo que hace? Le regala a esas escuelas una manzana de terreno en lo que es hoy en día el barrio González Laman, que antes se conocía como el barrio de la universidad. Entonces, es decir, ahí se va a fundamentar, si queremos, bueno, la Escuela de Derecho, cuyo edificio es conocido, el del 28, el del 41, se van a hacer efectivamente las primeras, el campus incipiente de la Universidad de Costa Rica a partir del 41, justamente en el centro de San José, gracias a la visión de una señora. Claro, la señora debe haber tenido sus razones, es decir, porque el barrio González Laman
pertenecía supuestamente al potrero de los gallegos que le decían, y que supuestamente a partir de 1915 don Alberto González Soto compra. Mi padre, que conocía un poco el asunto, y pues yo no sé si de dónde sacaría la información él, pero siempre dijo que ese potrero se lo había sacado don Alberto González, se lo había ganado en un juego naipes, en un juego cartas, cuando la gente en el juego de naipes se jugaban lotes, terrenos, casas, etcétera, etcétera. Don Alberto González lo recibió en juego cartas, pero eso, como les digo, no lo tengo verdaderamente de fe segura, sino que es cuestiones de cuentos de mi padre, conversaciones que tuve yo con él sobre los orígenes de San José. Entonces, tenemos lo que me interesa, esa visión educativa de una señora, de los poseedores, de los que tenían cafetales en San José. Ni siquiera les quiero decir terratenientes, aunque ciertamente eran pues dueños de tierras. Tiene la visión de regalarle a una institución que va a ser una institución pública, se va a convertir en la Universidad de Costa Rica, el terreno donde se va a instalar la universidad. Entonces, vean que rápidamente, porque no quiero hablar mucho, nos habíamos dado como límite 15 minutos para nuestras intervenciones. Les festejo San José y nuestro bicentenario bajo ese punto de vista. Es decir, la movilidad de la sociedad costarricense, la originalidad que van a utilizar en los edificios que van a mandar a construir, no solo inspirados del extranjero, sino en un afán casi criollo, podríamos decir, entre comillas, de estos estilos historicistas, y en última instancia, la visión de la gente es visionaria, es decir, a nivel de los servicios públicos, la cañería y la iluminación, y después la educación del costarricense. Entonces vean que ese ha sido la pequeña conversación de hoy. Hablaremos más de esto si quieren cuando doña Helga y don Luis vayan a acabar sus prestaciones. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jaime. Creo que sí, después podrán ahondar en estos datos tan interesantes. Le damos enseguida el espacio a Helga. Gracias, muchas gracias. Voy a compartir pantalla porque yo sí quiero compartir una pequeña presentación con algunas imágenes para que me acompañen un poquito. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, me tocó el siglo XX, ¿verdad? Y creo que es un siglo, pues, muy largo. Es igual de largo que todos los demás, pero es muy largo si queremos resumir a nivel de lo que pasó en San José, ¿verdad? Porque se dieron demasiados cambios en este periodo. Y bueno, voy a intentar hacer una recapitulación cortita, solo como para darnos una idea de lo que pasó a lo largo de estos años y en los diferentes momentos que se dieron. Entonces, bueno, empezar simplemente recordando que San José, al igual que muchas otras ciudades de Latinoamérica, ¿verdad? Había empezado este proceso de cambio que justamente comenta Jaime, ¿verdad? Un proceso de cambio y de renovación urbana que en Costa Rica se había dado principalmente a partir de mitad del siglo XIX con la llegada de Juan Rafael Mora, ¿verdad? Pues fue un antecedente clave porque él pues, buscaba hacer transformaciones en cuanto a la centralización política y económica, y eso influyó muchísimo en los aspectos urbanos que fueron a cambiar nuestra ciudad. Vamos a pasar aquí. Okay. Entonces empiezan a aparecer, como decía Jaime, algunas infraestructuras y algunas redes tecnológicas, ¿verdad? Como el telégrafo, el tranvía, etcétera. Y todas esas, pues, fueron expresiones materiales de ese progreso, ¿verdad? Esa ideología de progreso que venía dándose desde finales del siglo XIX. El proyecto de modernización que se quería promover en aquel momento, pues, obviamente requería un cambio en la imagen colonial que teníamos hasta aquel entonces, ¿verdad? Y eso
hacía necesario un crecimiento urbano, la construcción de nuevos edificios públicos principalmente, ¿verdad? Y también una promoción del uso del espacio público, porque se entendía que este era como ese escenario clave donde se podía llevar a cabo este proyecto civilizatorio, ¿verdad? Ya iniciado el siglo XX, la forma de crecimiento urbano entonces pasa de ser, a partir de esa jerarquización alrededor de la plaza central que todos conocíamos, ¿verdad? Que era pues esta herencia colonial que se venía dando, ¿verdad? Y que fue predominante durante el siglo XIX, a ser más bien un crecimiento urbano a partir del ensanche. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo eso se ve plasmado en nuestra ciudad. También, como en muchas otras ciudades, el movimiento higienista que se estaba dando, ¿verdad? Que se estaba aconteciendo en varios lugares, digamos, de Latinoamérica, fue pues promotor de muchísimos de los cambios y eso obviamente que generó una serie de necesidades como reglamentos, ordenanzas para poder tener mayor control urbano, del espacio urbano, ¿verdad? Y justo sobre esto voy a hablar más adelantito, me voy a centrar un poco en esta parte de los reglamentos y de las leyes, pero antes quiero hacer esta pequeña contextualización de lo que pasaba en San José a inicios principalmente del siglo XX. Entonces, como les decía, a pesar de todos estos cambios que se venían dando, la ciudad, sin embargo, conservó muchísimo de esta vida urbana colonial. Aquí podemos ver, para darnos una pequeña idea del crecimiento demográfico, ¿verdad? Desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, como ha ido creciendo en números la población y eso obviamente iba a tener una repercusión muy fuerte sobre la producción de espacio urbano, ¿verdad? Para que se den una idea, en 1921 habían 470,000 habitantes en San José, perdón, en Costa Rica, y en San José habían 50,000 habitantes. Es decir, que más o menos San José lo que tenía era un 10% de la población, más o menos, ¿verdad? Y eso tenía que ver muchísimo con el cultivo del café. El cambio de los usos de suelo, ¿verdad? Que se venían desarrollando de forma lenta, estaba siendo el principal motor de esta cantidad de población que estaba recibiendo la ciudad. Aquí podemos ver en esta imagen, ¿verdad? El casco central y podemos ver con los colores, yo no sé si se leen porque no sé si está muy pequeñito, pero bueno, el gris es este casco central y luego podemos ver la primera etapa del ensanche en estos colores lila, luego la segunda etapa del ensanche que ya son los primeros años del siglo XX en el color verdecito claro. Y a partir de 1910-1920 aparecen estas nuevas piezas urbanas que están en color celeste, ¿verdad? Entonces aquí podemos un poco ir viendo cómo se va agrandando, ¿verdad? Este casco central que conocemos hoy en día y que ya existía desde entonces, ¿verdad? Entonces, bueno, el casco central se reafirmó como un espacio comercial, en especial la Avenida Central, Avenida Segunda y la calle Central, y todo eso también produjo un desplazamiento del sector residencial a las nuevas zonas de expansión, que son las que estamos viendo en la imagen, y el crecimiento, pues obviamente que formaron todo este ensanche urbano. A grosso modo, digamos, las áreas hacia el norte y hacia el este, y también algunas hacia el oeste, pero principalmente sobre lo que era o lo que es el Paseo Colón, que eran las que tenían las mejores condiciones topográficas y de terreno, fueron destinados a las élites y a las clases medias, mientras que más bien hacia el sur y hacia el noreste, que eran las que tenían peores condiciones de terreno y los precios de tierra más bajos, ¿verdad? Fueron los que se consolidaron como barrios populares y también para pequeñas industrias manufactureras. Entonces podríamos decir incluso que San José fue un espacio claramente segregado durante estas primeras 3 décadas del siglo XX. Aquí podemos ver una imagen porque me interesaba rescatar un poco lo que estaba contando Jaime, ¿verdad? De que ya contábamos con electricidad desde el siglo XIX y eso también fue un buen ejemplo, digámoslo así, de cómo, o una buena demostración
era que la electricidad no estaba en todos los barrios, principalmente se concentraban los barrios de élite, y cuando se empezaron a construir o a desarrollar estos barrios populares, y todos los servicios y infraestructuras más bien empiezan a aparecer según las demandas de las clases populares. Entonces es algo que empieza también a expandirse conforme se va expandiendo la ciudad, y poco a poco empieza a disfrutar pues, la totalidad de la población de estas infraestructuras públicas y de servicios que eran el símbolo de la modernidad. Podríamos decir que durante la primera mitad del siglo San José era una ciudad con arquitectura básica o doméstica. Incluso muchos de los viajeros, esto lo recoge Florencia Quesada en su libro, la describían como una arquitectura pobre, ¿verdad? Pues comparaban nuestra ciudad capital con otras urbes pues muchísimo más desarrolladas, y pues sentían relativa decepción, digámoslo así, ¿verdad? De esta arquitectura que teníamos, porque era principalmente edificios de un nivel, como se puede ver en la imagen, que respondían pues también a esta condición de país sísmico que teníamos. Y a nivel urbano resaltaban mucho esta cuadrícula rectilínea que caracterizaba el trazado San José desde su fundación. Ya entre, bueno, perdón, ahí voy para atrás, perdón. Aquí. Este pequeño mapita también nos permite ver un poco esta expansión urbana, ¿verdad? Cómo se fue dando en los diferentes periodos y las direcciones que empiezan a tomar, ¿verdad? El cuadrante de la ciudad de San José había crecido entre finales del siglo XIX y mitad del siglo XX al menos 3 veces en su tamaño. Y como les decía antes, esto tenía mucho que ver con que había muchísimos cafetales que rodeaban San José en aquel momento, y empiezan pues a atraer población a la zona central. Esta fuerte urbanización no se dio, sin embargo, solo en San José, ¿verdad? Sino que se dio en todo el Valle Central, pero San José pues era la que se dio mayor crecimiento y también tenía mayor importancia. Como vimos en la tabla anterior del crecimiento demográfico, ¿verdad? Eso pues se tradujo en este ensanche de la trama urbana regulada que empezó pues rodeando el centro de la ciudad. El crecimiento demográfico, sin embargo, en este otro mapa nos permite ver un poco, no sé si también si va a ser fácil identificarlo, pero el mouse se ve. ¿Ustedes ven mi mouse? Sí, ok. Bueno, aquí tenemos San José en el puro centro, ¿verdad? Pero, bueno, yo no lo veo. Aquí está. Todas este hechurado vertical son plantaciones de café. Entonces podemos ver como todo el núcleo central estaba rodeado de fincas cafetaleras, ¿verdad? Esto es como para mediados del siglo XX. Y vamos a ir viendo como eso, lamentablemente, pues, bueno, lamentablemente no sé si es la mejor palabra para decir, pero bueno, lo que aconteció, eso empieza a desaparecer, ¿verdad? Conforme va creciendo este casco urbano. Podemos ver además en este mapa también otras zonas interesantes también de conocer, ¿verdad? Como Santana, donde no habían cafetales y más bien eran potreros. Entonces también ya podemos ver diferencias entre el tipo de actividades agropecuarias que se estaban dando, que además es uno de los principales motores de la transformación que vive nuestra ciudad, porque se diversifica la producción, ¿verdad? Deja de ser solamente café, sino que empiezan a aparecer otro tipo de productos, ¿verdad? Y ahí entonces ya empieza pues, a impulsar el desarrollo. También podemos ver las diferencias donde se ubican las zonas de vivienda de clase alta, ¿verdad? Que es este churado que tenemos aquí, que se concentra más que todo como en Barrio Amón, la Otoya, toda esta zona de aquí, y más bien las clases obreras que se vienen como hacia el sur de la ciudad. Ok, aquí me gustaría hacer un corte porque quiero hacer un resumen de lo que nos dice Anatole Solo, ¿verdad? En su proyecto para el desarrollo urbano de la capital de Costa Rica. Esto es uno de los muchos instrumentos, digamos, que empiezan a aparecer a mitad del siglo XX, ¿verdad? Pero este es como el primer plan, ¿verdad? Para el desarrollo de la capital.
Y entonces nos permite hacer un corte de lo que él viene y él lee sobre las problemáticas que aquejan a San José, y entonces él plantea una serie de propuestas para solucionar todo lo que está sucediendo. Entonces eso nos permite hacer como una fotografía, ¿verdad?, de lo que estaba pasando en San José desde la visión de este personaje. Entonces, voy a recapitular rápidamente. Él habla de que la ciudad capital crecía a un ritmo acelerado y que se había infiltrado en los alrededores rurales y había absorbido comunidades adyacentes como San Pedro, San Juan de Tibás y Guadalupe. Bueno, entonces ahí ya podemos darnos cuenta, por ejemplo, que San Pedro, San Juan de Tibás y Guadalupe, que eran en realidad comunidades, antes eran comunidades, pues, ¿verdad?, que estaban separadas de San José, aquí ya se habían absorbido y pasaron a ser parte de esta gran ciudad que se estaba expandiendo, ¿verdad? También esa expansión estaba consumiendo grandes plantaciones de café, hacía él mención de eso. También habla de que no había una definición de usos de suelo y que eso estaba generando que se intercalaran comercios con residencias, con industrias, con escuelas, y obviamente eso, decía él, que generaba tantos problemas que no valía la pena ni siquiera enumerarlos. Habla también de que San José tenía calles muy estrechas y que se encontraban ya congestionadas de autobuses, de tranvías, de automóviles y de bicicletas, ¿verdad? Okay. Y que las aceras también eran sumamente angostas y hacían difícil el tránsito de los peatones. Y sobre esto también, muy interesante, en el libro de Florencia, cita una carta de uno de los viajeros donde hace la misma referencia a estas calles estrechas, de estas aceras estrechas, y dice que especialmente en un país como Costa Rica, donde todavía se le da paso a las mujeres, aunque sean campesinas. Entonces, hacían muchas referencias a este elemento de que las aceras eran muy estrechas para el tránsito de los peatones. En lo que respecta a las viviendas, pues también se identificaban ya varias zonas que concentraban viviendas, él dice, de dudosa calidad, como en Barrio México. Es decir, ya para entonces habían sectores de la ciudad claramente desfavorecidos en cuanto a la calidad de las construcciones de las viviendas, ¿verdad? Y también hablaba de que las zonas residenciales estaban muy mal equipadas para ser zonas residenciales, justamente porque no tenían accesos a necesidades básicas que desde su visión tenían que tener los barrios. También habla de los problemas que tenía San José en cuanto al suministro de agua potable y del sistema de alcantarillado. Llama muchísimo la atención, por ejemplo, de que cuando él habla del uso del suelo y la necesidad de buscar espacios para las industrias, hablaba de que era importante ponerse río abajo en el María Aguilar y en el Torres para que pudieran desechar, ¿verdad?, los desechos, valga la redundancia, de las industrias. Entonces, ahí también vemos ya como habían vicios, ¿verdad?, con respecto a esto, pero él hacía énfasis en la importancia de tratar esos desechos antes de vertirlos en los ríos. También habla de que había en San José, que San José más bien carecía de un edificio central o de un grupo de oficinas públicas para las dependencias del gobierno, y que por el contrario eran edificios que estaban repartidos por todo el territorio. Es decir, eso todavía sigue existiendo, nunca trascendió ese consejo, ¿verdad?, que él puso en su momento. Hablaba de que no habían suficientes espacios públicos o abiertos para la diversión y recreación de sus habitantes, y en especial que hacía falta áreas de juegos infantiles. Él decía además que se estaba promoviendo la reconversión de algunas plazas públicas en lugares de estacionamiento para los vehículos, porque justamente él decía que había muchísimos problemas de congestionamiento y que uno de los problemas es porque no habían parqueos. Entonces todos los carros los parqueaban en las orillas de la calle. Y entonces lo que estaban haciendo era transformando las plazas en parqueos. Y él se oponía tajantemente, pues, a este cambio, porque él sabía la necesidad y el beneficio que tenía eso para la calidad de vida, y por lo tanto él lo que sugiere es la necesidad de crear un departamento específico de parques para que velara por estos espacios. Algo que todavía no existe, digamos, a nivel nacional, ¿verdad?
también, bueno, ya para cerrar con este corte que hago del proyecto de Nato al Solo, hablaba de que no existía una oficina pública de urbanismo, ni municipal ni nacional, que asumiera la responsabilidad de elaborar y ejecutar planes y controles, y que por tanto pues no había quien dirigiera el crecimiento de la capital y que eso era urgente para nuestra nación. Bueno, entonces ahora empezando ya como con la segunda parte del siglo XX, rápidamente es en este momento cuando aparecen los primeros edificios públicos de importancia en San José. Los cambios socioeconómicos pues, que venían dándose, ¿verdad? Principalmente producto de esas transformaciones que hablamos del paso de este modelo agroexportador basado en el café a un modelo más bien ampliado donde empiezan a adquirir fuerza las industrias, etcétera, pues trajo muchísimas migraciones al centro urbano y con ello una serie de transformaciones en el territorio. Entre 1950 y 1960, el territorio comprendido en el espacio urbano metropolitano además se convierte en pues en esta zona de verdad de atracción migratoria y empieza una zona de ocupación agrícola, es decir, que lo que antes eran los cultivos de café pasan a ser áreas residenciales, ¿verdad? Y eso empieza a generar una expansión urbana muy acelerada que obviamente pues se vio beneficiado con la reconversión de las rentas del suelo agrícola en zonas urbanas. Y pues eso también generó una serie de problemas sobre los cuales no vamos a hablar ahorita, pero que tiene que ver mucho con todos las rentas del suelo y las plusvalías, ¿verdad? A partir de la década ya de 1960 aproximadamente, ¿verdad? Es donde esta expansión urbana alcanza como una dimensión ya metropolitana y surge esta aglomeración urbana central polinuclear que conocemos hoy, es decir, esta conurbación, ¿verdad? Como le llamamos hoy en día, que aglomera estas 4 ciudades principales que son San José, Alajuela, Cartago y Heredia. Es ya para esos años más o menos que ya la mancha se había extendido tanto que ya las 4 ciudades principales que estaban relativamente, digamos, todavía bien delimitadas, ya alcanza un punto que ya se leía esta aglomeración polinuclear como una sola gran mancha urbana, ¿verdad? Bueno, con esta imagen vemos un poquito así rápidamente también para no tomar mucho tiempo más, cómo se da este crecimiento a lo largo de los años, ¿verdad? Hasta que llegamos pues casi la última imagen, ya casi finalizando el siglo XX. Obviamente, pues ante este acelerado crecimiento urbano no tardaron en llegar pues los primeros esfuerzos en el tema de la planificación. O sea, ya no se podía sostener ese ritmo que estaba urbanizándose. Entonces aparecen los primeros esfuerzos y con esto aparece el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, bueno, LIMBU, en el año 1954, ¿verdad? El cual asume la rectoría de la Planificación Urbana Nacional. Y empiezan a aparecer una serie de instrumentos que nos ayudan a pues tratar de ordenar el rumbo que estaba tomando. Posterior a eso se dieron otros avances importantes, ¿verdad? En el 57 se funda la Oficina de Planeamiento del Área Metropolitana, en el 61 el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, luego se redacta la Ley de Planificación Urbana en el 68, también el Plan Básico de Ordenamiento y Desarrollo Básico del Área Metropolitana de San José. Luego, la elaboración del Plan Maestro para la Resolución de Problemas de Inundaciones y Soluciones de Emergencia en el 76. Y estas diapositivas no me voy a detener en ellas, pero recogen varias de las leyes que tienen que ver, no son literalmente solo de temas urbanos, pero digamos que tienen que ver o que influyen en el desarrollo urbano, ¿verdad? A lo largo de este siglo y que aunque en realidad como vimos, habían otros instrumentos, incluso Florencia hace referencia a un reglamento de policía a mitad del siglo XIX, que no era pues un reglamento urbano, sino que más bien era un reglamento que lo que quería era un poco el control social en las áreas públicas, pero obviamente eso tenía impactos sobre las áreas urbanas. En fin, pues todos estos instrumentos que empiezan a aparecer, ¿verdad? Son los que nos ayudan, digamos así, ¿verdad? A tener un poco
de control sobre lo que está pasando en nuestro territorio. Y sin embargo, ya para ir cerrando, ¿verdad? A partir de la década de los 70 hay un proceso ya de consolidación de esta expansión urbana. Más bien hay una desaceleración del crecimiento demográfico en todo lo que es el área metropolitana de San José, y el centro de San José es una de las zonas que experimenta la menor tasa de crecimiento de población. Es decir, la población que vivía en el centro de San José se estanca, digámoslo así, ¿verdad? Muy simplistamente, pero se estanca un poco porque donde empieza a crecer a un ritmo muy grande es más bien en las periferias, y eso más bien empieza a extender la ciudad hasta, pues, que ya en los años 80, con la elaboración del Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Gran Área Metropolitana, pues se busca poder construir esa herramienta que nos ayuda también a contener, ¿verdad?, en el Valle Central, y que no se extienda más allá de este anillo que nos protege, digámoslo así, de las áreas circundantes. Sin embargo, eso no mejora, ¿verdad? El panorama a partir de los reglamentos pues no hemos podido decir con orgullo que hemos logrado una buena planificación urbana, lamentablemente, pero bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido ningún instrumento? No lo sé, porque si ahora es un caos con los instrumentos, no sé qué hubiera pasado si no hubiera habido ninguno. Pero bueno, con esto voy a concluir, porque ya aquí me paso de lo que me compete, que es el siglo XX, y ahí nada más les dejo algunas de las principales fuentes en las que me fundamenté para lo que les estaba contando esta tarde. Muchas gracias. Mil gracias, Helga. Luis. ¿Se me escucha ahí? ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Bueno, lo primero, agradecerles mucho que estén por acá y darles las buenas tardes a todas y todos. Mi aporte va a ser un poco más corto y creo que menos interesante que el de Jaime y el de Helga, que me precedieron. Yo no traje recursos gráficos, me disculpo por eso. En todo caso, creo que las imágenes del San José del siglo XXI las tenemos muy presentes, las tenemos frente a nosotros. A mí me correspondió hablar de San José del siglo XXI. Entonces hice un pequeño textito que se los voy a leer en su mayoría. El siglo XXI en San José arranca en el año 2003 y no en el año 2000. No es el inicio de una unidad numérica, sino el inicio de un siglo histórico, que a 21 años de penurias y goces nos presenta importantes cambios económicos, políticos y culturales. El historiador británico Eric Hobsbawm precisamente ha señalado que los siglos no necesariamente encajan cabo a rabo con los tiempos cronológicos. Por el contrario, se moldean por hechos sociales que determinan, afectan y redefinen las características de un momento en el devenir de la historia. Lo que sabemos es que desde el año 2003 en San José aparece un conjunto de sensibilidades orientadas al rescate de la ciudad. Políticas públicas, planes, proyectos urbanos y arquitectónicos que buscan la renovación y especialmente discursos mediáticos que alentaron a las clases medias y a las clases altas a volver al centro. Es decir, a partir de este año, del año 2003, se ensamblaron un conjunto de imaginarios y subjetividades que no existían anteriormente y que como principal característica podríamos decir que son endémicos del siglo XXI. En este año, en el año 2003, las élites gobernantes, el gobierno nacional y el gobierno local, las élites empresariales, inversores inmobiliarios, cámaras comerciales, empresarios de servicios, posicionaron estratégicamente la idea de que San José estaba vacía, que era una ciudad fantasma y que estaba acechada por delincuentes, personas habitantes de calle, trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes, cuidacarros y migrantes, que la afeaban y contaminaban. También nos dijeron que la ciudad no era atractiva y no era productiva y que sus espacios eran sucios y anticuados. Para luego rescatar heroicamente esa ciudad de estos males, inventar y posicionar un proyecto que excedió lo meramente técnico y abarcó esferas más amplias de la vida urbana. A este proyecto lo adornaron con palabras rimbombantes como violentas: regeneración y repoblamiento, limpieza, erradicación, destrucción, y de criterios supuestamente expertos que sirvieron de artificio encegador para vender una ciudad propia de las coyunturas globales que corren hoy en día. Con todas estas trampas tecnocráticas,
se permitió una suerte de apalancamiento estatal empresarial inaudito en momento. Se pueden realizar en este contexto de cambios y aparentes novedades algunas observaciones sobre San José. Observaciones basadas en trabajos que personalmente he realizado en los últimos 10 años, pero que también han realizado colegas que me gustaría resaltar. Los aportes de María del Carmen Araya de la antropología, Gustavo Jiménez de la sociología, Andrés Jiménez y Sabrina Costas de la geografía, Ana Paula Montes, Tami Mora, Diana Dávila, Daniel Madrigal de la arquitectura. Por eso, quisiera referirme a 10 cajas, utilizando la metáfora de Hans Ulrich Gombrich, teórico literario alemán, que contienen ideas y objetos que no necesariamente están ordenadas para repensar la experiencia de la vida misma de San José y que nos permiten de alguna otra manera dimensionar el siglo XXI. Estas cajas son, se los voy a presentar a continuación. La primera es la ciudad de la anomalía democrática. El San José del siglo XXI es el siglo de un alcalde, quien gobernó primero desde 1998 a 2013 y que luego fue elegido nuevamente para el periodo 2016 y 2020. Y luego, aunque parezca un pasaje atemporal del otoño del patriarca de Gabriel García Márquez del 2020 hasta el 2024. Anteriormente, entre el año 1982 y 1986 fue regidor, y entre 1991 y 1998 ejecutivo municipal, la figura que presidió la alcaldía antes de la reforma del Código Municipal. Es la ciudad de Johnny Araya, de la gobernanza unipersonal, que tiene como base un fuerte caudillismo electoralista que se pone en evidencia en cada votación. La segunda es la ciudad de la altura. Es la San José de la verticalización y elitización de espacios de vivienda, de imágenes idílicas, del deseo de consumo y el ocio. La ciudad de la publicidad que nos presenta jóvenes haciendo yoga, paseando sus mascotas, realizando elegantes picnics en el Parque Francia, con vinos y quesos importados. También de las torres con nombres urbanos, las que combinan anglicismos, números y siglas y que están creando un nuevo paisaje toponímico. 37 Den Flats, Cosmopolitan Tower, Cubo Sky Home, por ejemplo. Pero también es la ciudad de las cuarterías, que en el contexto de la pandemia nos ha mostrado los violentos procesos de despojo y hacinamiento que en las últimas 2 décadas han sufrido ciertos sectores de la ciudad. La tercera caja es la ciudad del espacio público, o para ser más precisos, de la creación física y simbólica de nuevos espacios públicos, los llamados bulevares del barrio chino, de la Unión Europea, de los arreglos y remodelaciones o de los mensajes que convocan el espacio público como la quintesencia de la vida urbana o la pócima mágica para resolver cualquier problema. Todo se arregla con más espacio público, parece ser como el dogma que circula frecuentemente. Empero, la ciudad es la ciudad de los conflictos dentro y por el espacio público, de las disputas encarnadas por personas que históricamente han sido estigmatizadas y perseguidas y que siguen en las calles intentando escapar a la limpieza urbana y a las expulsiones sistemáticas. También de nuevos agentes que han acaparado la atención de los medios, como los colectivos urbanos, que son fundaciones, organizaciones y empresas culturales, que realizan eventos, tours, giras y paseos. La cuarta caja es la ciudad de la seguridad. En medio de este conflicto, el espacio público también nos muestra una serie de dispositivos cada vez más invasivos de securitización, que van desde los discursos del miedo hacia el otro, normalmente el otro diferenciado y racializado, pasando por el cuerpo de la policía, sus inspecciones redadas, hasta las cámaras de videovigilancia que pretenden cuidarnos, pero que realmente registran políticamente lo que necesitan. Registran las personas que apropian inapropiadamente la ciudad. A esto se puede agregar los novedosos tótems que pulularon un año atrás y que combinan la publicidad con la vigilancia en esas pantallas tan luminosas. La quinta es la ciudad de los barrios, que en realidad es la ciudad de la asimetría de los barrios, de unos barrios en donde se concentra la inversión pública y privada como Escalante, Amón y Toya, y otros barrios como Paso de la Vaca, Cristo Rey, Pacífico, en donde, por ejemplo, el 25% del parque habitacional está en condiciones graves de deterioro, o otros barrios como Barrio Cuba, Los Ángeles, Cape, en donde son evidentes las carencias de las condiciones de habitabilidad. En estos últimos 25 años también se han incrementado los asentamientos informales en las zonas más vulnerables de la ciudad y se han empobrecido aún más los llamados barrios del sur,
Actualmente en San José existen más de 60 asentamientos en condición de precario, un aproximado de 9.000 viviendas que albergan un estimado de 50.000 habitantes. Eso también muestra una lógica dual de valorización, desvalorización de los barrios por los efectos del capital. Esto podría leerse tentativamente como un proceso de gentrificación de una determinada parte del centro, en donde se concentra 70%, por ejemplo, de los presupuestos culturales, y esto no es un dato anecdótico, y la pauperización de los barrios populares. La sexta ciudad es la ciudad que se mueve, de los discursos de la movilidad sostenible, de las costosas rutas caminables en los ríos que aumentan la plusvalía de los terrenos en donde se hacen torres de vivienda, y los intentos por bicicletear la ciudad sin que eso tenga más que un resultado solamente de marketing ecológico. Como nota sociológica, habría que agregar que lo que no ha podido hacer estas iniciativas de movilidad lo han logrado la precarización laboral con las plataformas de entrega y repartición de alimentos. También, dentro de esta ciudad que se mueve, la promesa del tren eléctrico que revive la parafernalia decimonónica de Tomás Guardia sobre el tren atlántico en la década de 1870. La máquina que domina el territorio, la máquina que nos llevará al ansiado mundo civilizado se replica nuevamente. La séptima es la ciudad del comer. Es el intento de posicionar una ciudad gastronómica, de paseos y mercaditos, una ciudad con platillos y bebidas de todo el mundo, que busca una riqueza cosmopolita de sabores, olores y texturas. Así por lo menos lo demuestran los innumerables reportajes de la temática que han sido publicados en el New York Times, en el Forbes México y en el Financiero en Costa Rica. También es la ciudad de la extinción de las sodas familiares y de las pulperías en favor de las grandes superficies comerciales. También es la ciudad en donde 2 de cada 10 personas no satisfacen la totalidad de comidas en términos de cantidad y calidad, especialmente en los distritos como Hospital, Merced, Atillo, Uruca, Pavas, en donde la pobreza y la pobreza extrema rondan los 20 puntos porcentuales. La octava ciudad es la ciudad de los eslogans del desarrollo. San José más destino que camino, San José cultural, San José posible, San José vive. Son algunos de los eslogans de este siglo. Además, hay metáforas promovidas por los agentes neoliberales, por el urbanismo tecnologicista y por los agentes de especulación inmobiliaria. La ciudad gobierno, la ciudad innovadora, la ciudad competitiva, la ciudad productiva, entre otras. La más significativa es la ciudad tech, una ciudad inteligente y creativa que plagia y copia ideas de otros proyectos, que es una gran paradoja, que copia la idea de 22@ Barcelona, que a principios del siglo decidió convertir un espacio industrial aparentemente abandonado en un epicentro de desarrollo tecnológico. Esta idea llega 18 años después, un poco trasnochada, en una suerte de urbanismo del Control-C y el Control-V. El noveno es la ciudad de la cultura. De las agendas que reemplazan la acción transformadora por la acción del consumo y en donde la cultura dejó de ser un ámbito para el ejercicio de la ciudadanía y pasó a ser un bien provisto en festivales y ferias. El modelo turístico centrista, el que pone las relaciones sociales a nivel de las lógicas transaccionales, también ha calado profundamente en la banalización de la historia, de la arquitectura y del patrimonio. La décima ciudad, la última cajita, es la ciudad de las luchas. Es la ciudad de las luchas feministas que han dignificado el espacio en contra de las prácticas patriarcales, de las luchas y marchas multitudinarias de la diversidad, de las luchas locales, de las organizaciones, de los comités de desarrollo comunal, de las personas que se oponen a las grandes transformaciones en sus barrios o de las que simplemente se quejan porque no las tomaron en cuenta. También en la lucha de las cooperativas de vivienda que intentan crear un hábitat popular, digno y solidario. Por eso también, en alguna medida, la San José del siglo XXI es una ciudad que busca un derecho a la ciudad y una justicia subespacial. Y bien, para cerrar esta pequeña intervención, creo que es necesario pensar, utilizando la propuesta del arquitecto argentino Adrián Goreli, la ciudad de San José fuera de los mantras teológicos del deber ser. Esos que arman trampas morales del buenismo, del desarrollismo y del sostenibilismo que parecen ser omnipresentes, irrefutables y perfectos. Fuera de estos impulsos metafísicos que hablan de la ciudad del futuro, la ciudad del mañana, la ciudad para todos, la ciudad del 2050, la ciudad del nuevo paradigma urbano o la nueva agenda urbana, parece urgente situar crítica y contextualmente el siglo XXI, no tanto como un problema cronológico, sino como un problema histórico.
y listo. Muchísimas gracias. Mil gracias, Luis. Bueno, yo les agradezco mucho los 3 aportes porque nos dejan mucho que pensar. Y yo creo que aquí hay una línea de tensión muy fuerte entre la intervención que hace Jaime y la intervención que hace Luis, que nos hace pensar en una serie de cosas como, por ejemplo, esa sociedad de la que habla Jaime, en esa Costa Rica incipiente, y esta otra sociedad de la que habla Luis, pero además también esas imágenes que tenemos de esa Costa Rica incipiente, de esa arquitectura de la que habla Jaime, y luego de estos elementos arquitectónicos como, como estructuras y, bueno, incluso Luis habla de los tótems estos de control, pero como estructuras de definición del cambio urbano. Y entre medio de esa tensión que estoy viendo yo en este conversatorio, me parece que está esta intervención que hace Helga de cómo ordenamos esta ciudad en términos más físicos, en términos más de planeamiento, eh, y cómo pasamos a buscar esos nuevos 200 años, o cómo pretendemos que vayan a ir apareciendo esos nuevos 200 años de esa ciudad de San José, con tanta carga simbólica, y un poco lo que está diciendo Luis, que también merece que le quitemos un montón de esa carga negativa simbólica que le hemos instaurado, que hemos permitido estampar para permitir a los intereses económicos y políticos hacer lo que quieran con esta ciudad. Y con esta intervención, pues les dejo que ustedes mismos hablen para luego pedirle al público que participe también. Nos quedamos mudos. Es lo que, perdón, no entendí muy bien qué era lo que, qué es lo que querés, Nada, perdón, que hablen. que hablemos nosotros. A mí, en un cierto momento dado, no sé, el domingo me apareció en la revista dominical un artículo sobre San José, sobre las casas de San José, y siempre hay esa noción de que eran muy pobres, eran muy, lo que Helga dijo, es decir, que el siglo XIX efectivamente tenemos una serie de casas hechas de adobe, de bajareque, que son, pues, pobrecitas, son casas, pero viendo los volúmenes, por ejemplo, que tienen las casas que están reconstruidas en el Museo Nacional, hay un cuarto que está reconstruido, siempre me parecieron interesantísimas. El hecho que de repente esta gente, que a pesar de que vive muy humildemente, el costarricense es esclarecido en el siglo XIX. Son individuos que tienen una visión clara y precisa de lo que quieren y de la ciudad que quieren, para ver lo que hicimos, y me pareció muy interesante ver ese crecimiento a través de lo que propuso Helga, y para ver en lo que nos hemos construido, en lo que nos hemos constituido con lo que nos dice Luis. Es decir, y creo que de ahí se me quita un poco lo positivo de que tenía yo para el siglo XIX, para ver efectivamente que tenemos problemas serios que resolver para el San José del futuro, y que les tocan a los estudiantes, los que están ahora de estudiantes, los que son nuestros estudiantes, les va a tocar el futuro tener que resolver esos aspectos. Natalia está sonriendo, algo quiere decir. Todavía no. Yo quiero decir algo rápido, que es bastante interesante en las 3 intervenciones que realizamos, y es también esas tensiones que hay entre lo local y lo global en la ciudad, ¿verdad? El modelo, digamos, de alguna otra manera parisino, del que Jaime nos hablaba, del siglo XIX, o
esa otra planificación más norteamericana que Helga hacía énfasis con Anatoly Solos, ¿verdad? Y tal vez a este modelo global del siglo XXI, ¿verdad? Que es un modelo, digamos, que arrasa las agendas del marketing urbano en la mayoría de capitales en América Latina y que hace que casi todas se comporten de manera similar. Eso me parece un elemento transversal a las tres y creo que es importante por lo menos de puntualizar esas tensiones que hay entre lo global y lo local en una ciudad y que tampoco hay que perder de vista, ¿verdad? Sí, tal vez a mí también me gustaría contarles que realmente cuando nos reunimos la semana pasada para ver cómo íbamos a organizar la charla, yo lo primero que dije, bueno, los tres vamos a hablar de cosas con enfoques súper diferentes, ¿verdad? Porque cada uno como dándole énfasis a un aspecto distinto de lo que es San José y de su crecimiento. Y Luis y Sobra, creo que Jaime coincide también en que veían que eso le daba riqueza tal vez a la exposición de entenderlo, ¿verdad? Desde la experiencia físico-espacial, desde la vivencia, y digamos, desde la sociedad, sus cambios, sus transformaciones, que definitivamente van a impregnar mucho lo físico. Yo creo que ahí lo físico, al fin y al cabo, se convierte en el resultado de lo que somos nosotros y cómo nosotros moldeamos esta ciudad, cómo la hemos ido haciendo crecer lo que hemos querido y por eso tal vez también estos procesos de expansión urbana tan fuertes. En una de las lecturas hablaban de que sí, de que las casas eran como, ¿verdad? Como pobres, digámoslo así lo veía la gente desde afuera, pero cómo les cambiaba la percepción cuando la gente entraba a estas residencias, a estas viviendas, porque eran realmente casas de buen tamaño, con grandes patios, que abrían un mundo tropical que para los extranjeros representaba pues una belleza que no conocían en otras latitudes, ¿verdad? Entonces, como que sí se refleja esa que tal vez no era algo tan vistoso, por así decirlo, ¿verdad? La arquitectura, la conformación de la ciudad en sí no era tan vistosa, pero que sí escondía importantes tesoros que se asociaban muchísimo a la forma de vivir de los costarricenses. Y yo creo que ahí también está un poco esa clave, ¿verdad? Incluso, ¿por qué no ser tal vez un poco osados en decir que esa costumbre de que queremos tener nuestro patio, ¿verdad? Que lo teníamos desde ese momento, ha sido uno de los impulsores de que nos hayamos extendido como nos hemos extendido, porque ahora todos queremos tener nuestro patio. Entonces cada vez nos vamos alejando más, vamos construyendo con estos nuevos modelos ¿verdad? Condominios con mi paticito y cómo nos ha costado cambiar esa mentalidad y empezar a vivir de otra forma, una forma más constreñida, más ciudades más densas, ¿verdad? Bueno, no sé, aquí yo estoy lanzando una hipótesis, a ver si los demás se animan y opinan y conversan. Jaime, Helga, Luis, un millón de gracias por su tiempo, por permitirnos acompañarles en sus reflexiones sobre ese San José en este marco de estos 200 años. Agradezco a todos los participantes, que además tenemos de todo tipo. Veo que ahí está don Orlando Arrieta, que es el decano de nuestra facultad. Por ahí vi a Eugenia Solís, bueno, estaba Héctor, Natalia, Lucía, Emily, Rodolfo, en fin, varios profesores de la escuela, estudiantes y egresados también, estudiantes que están haciendo sus trabajos finales de graduación y el público en general que se ha acercado a discutir con ustedes. Así que muchísimas gracias y nada, nos vemos en esos otros eventos que ya les han publicitado.